Atención, señores, que comienza el retablo y ahí aparece, eso era Maese Pedro, claro, y aparece el Trujamán, que es el chico que va enseñando y con una vocecilla, lo hace una soprano. Esta es la verdadera historia que aquí a vuestras mercedes se representa, está sacada de las crónicas francesas y de los romances, trata de la libertad que Dios... Bueno, eso es el retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla, que es una obra extraordinarísima dentro de la música española, de las más grandes, y además grande porque trata muy dignamente el tema de Don Quijote. Y además es que Orson Welles pensaba iniciar su película sobre Don Quijote, bueno, de muchas formas, pero una de ellas justamente con ese episodio, con el episodio del retablo de Maese Pedro, pero trasladado a un cine y a otras historias más complicadas. Bueno, como ya has anunciado, pues voy a comentar un libro que acaba de publicarse de Agustín Sánchez Vidal, se llama, está muy bien resumido, Quijote Wells. Lo acaba de sacar Fórcola, es un libro gordo, 669 páginas, 28 euros. El autor es catedrático de literatura y de cine en Zaragoza, especialista en Buñuel, en Dalí, como has dicho. ¿Y el tema de qué trata? Pues que durante 30 años, durante casi toda su vida, Wells estaba soñando con hacer su Quijote. Fue su proyecto más querido. Él decía que era lo único que había estado rodando con completa libertad, pero claro, no llegó a montarlo. Hay un montaje, que es el que normalmente se ve, que hizo Jesús Franco, el Jess Frank. Yo lo vi, creo que era uno de los estrenos, en la noche que se inauguró la Expo del 92. Lo que pasa es que, claro, Wells era Qué raro que no hiciera un porno. Bueno, porque era lo que realmente le daba con Lina Romay. Jess Frank sí. Ahora es un... como es tan zarrapastroso, se ha convertido en lo que llaman ahora autor de culto. Sí, una especie de... Un raro, de claro. pronto le llaman de culto y sí, parece que sea la Virgen María. Pero ayudó a trabajar con Wells y dominaba la técnica, por eso. Era un tipo que consigue hacer de la nada... Saca unas películas y las ves ahora y como costumbrismo. Es impresionante. Bueno, pues Wells, vamos a ver, Wells le llamaban el genio, así, por antonomasia. Y yo creo que tenían razón. Se consagró desde muy joven con la famosa emisión de radio de la Guerra de los Mundos, con Ciudadano Kane. Además estaba enamorado de España y del Quijote, claro. ¿Y qué películas rodó en España? Pues lo recuerdo rápidamente. Por un lado, una muy rara, Mr. Arcadín. En Segovia. Y en Valladolid, que cuenta Miguel Delibes, muy gracioso, que le contrataron como extra, que él se apuntó, claro, y luego cuando la estrenaron fueron a ver cómo salían en máscaras y había desaparecido la escena, no existían. Luego hizo otra, Campanadas. Yo citaba esa porque en el cartel aparece él, así con bigote y detrás el Alcázar. Claro. Uno de los carteles. Es verdad. Sí. Hizo también Campanadas a medianoche. Campanadas a medianoche, que la produjo y lo pasó fatal, perdió su dinero Emiliano Piedra, el marido de Emma Penella. Qué película salió, sí. Bueno, según Orson Welles era la mejor película que él había hecho. Y yo opino que es la mejor película que se ha hecho que mejor ha aguantado el espíritu de Shakespeare. Sí, eso a base de recortes, que tiene más mérito. Bueno, y hay mezclando obras cosas, y con cosas maravillosas, absolutamente. Luego otra muy rara que a mí me encanta, Una historia inmortal, que está basada en un cuento de Isaac Dinesen, es decir, la protagonista de Memorias de África, que tiene lugar en Macao y la rueda en Chinchón, y además en la plaza. Cuelga unos carteles rojos en la plaza y oye, que parece realmente el Oriente. Y ya Chinchón se convierte por en cierto, Macao. Que tiene un color maravilloso. Sí, y usa quizá por primera vez en el cine la música de Eric Satie. Y luego también hizo un documental sobre toros, que yo he visto una parte. Bueno, ¿este libro qué es? Pues este libro da forma narrativa a multitud de textos de Wells, como si lo estuvieras viviendo, discursos suyos, declaraciones, entrevistas y sobre todo, ¿qué es lo más importante? Vamos, lo más atractivo para un lector normal. Pues las anécdotas, claro. A mí es que las anécdotas me gustan, si son divertidas. Llevaderas la vida y ahora en confinamiento más. Bueno, pues es con medio confinamiento, que no sabemos todavía cómo estamos. Mira, pocos libros recuerdo yo
con tantas anécdotas tan divertidas y frases tan brillantes. Entonces, si quieres, pues cuento algunas y me cortáis, porque podía estar aquí con este libro mucho tiempo. Una frase de Orson Welles: si un inglés muere y es bueno, va a la Costa del Sol a beber sangría sin parar, bajo una sombrilla. Pero si es malo, va a Dublín a leer el Ulises de Joyce una y otra vez. Su opinión sobre su amigo Hemingway, su amigo entre comillas. Hemingway era como una de esas folclóricas, Lola Flores o Carmen Sevilla. Fíjate, hizo más por la España de charanga y pandereta que las otras dos juntas. La diferencia entre él y yo es que yo, Orson Welles, sabía algo de toros. Fíjate la maldad. ¿Y qué verdad es? ¿Y qué verdad es? Bueno, anécdotas maravillosas. A mí me divierte muchísimo la de, yo digo Víctor Mature, como decíamos los chicos, en el Hotel Ritz. Sabéis que el Hotel Ritz de Madrid no admitía a actores. Por lo que sea, tenía esa norma, ¿no? Entonces James Stewart consiguió entrar porque dijo, no, yo es que soy capitán del ejército. Bueno, y Víctor Mature les dijo, no, si yo no soy actor, lo he demostrado por lo menos en 19 películas, pueden verla, porque realmente es que era malísimo, malísimo. Bueno, otra historia fantástica, en el Lohengrin de Wagner, pues aparece el Caballero del Cisne y aparece en un carricoche, digámoslo así, empujado por un cisne. Llega allí, se pone a cantar y una vez falló la tramoya y el cisne se fue y todavía no había acabado de cantar, y cuando acabó se encontró sin cisne, claro. ¿Y qué es lo que dice el tenor? Dice, bueno, ¿a qué hora sale el próximo cisne? Algo maravilloso. Bueno, también cuenta historias de Dalí, que Dalí se inventó, lo cuento como lo decía, un Cadillac que tenía culo y tetas. Por delante tetas, por detrás culo, para impresionar a los catalanes, que con eso ya se quedaban fascinados. Hay otra historia de Charlton. Que, por cierto, hoy probablemente lo van a declarar ilegal, todo lo de Dalí. Sí, bueno, bueno, pero ojo, que es que todas las locuras apología del franquismo nadie ha hecho más que Dalí. Mira, Charlton Heston está rodando el Cid en Peñíscola y al final pues quiere agradecer a los extras que han ido a caballo y se han caído y les da pues una cena en un restaurante de Peñíscola. Y ve que en la puerta, claro, Charlton Heston, imagínate lo que era, el Cid, y en la puerta hay muchos allí, mucha gente mirando por detrás de los cristales, no se atreven a entrar, y Charlton Heston dice, ven, qué educados son los españoles, porque en Hollywood entrarían, no nos dejarían en paz, y ya ahora cuando acabe salgo y les firmo unos autógrafos. Sale y le dice el dueño, no, si lo que querían es entrar para ver el partido por televisión. Bueno, cuenta Orson Welles otra historia, que el saludo fascista en realidad no lo inventó Mussolini, que lo inventó Cecil B. DeMille, porque tenía allí a 10.000 extras que no sabían qué hacer con los brazos. Y entonces dijo, algo sencillo y práctico que hagan con el brazo todos a la vez. Y ya estaba. Bueno, del Quijote, hablando un poquito en serio, es algo también tan extraordinario. Mira, por ejemplo, datos concretos. Lo estuvo rodando en muchos sitios. Normalmente, claro, en una escena hay lo que se llama el plano y el contraplano. Según la cámara enfoca a un señor y a la señora. Sí. Bueno, pues Orson Welles, del plano al contraplano, a veces habían pasado 3 años. Rodaba en distintos países. Se habían muerto ya los protagonistas, Francisco Reiguera y Joaquín Tamirov, y seguía rodando. A mí me impresiona mucho el horario de rodaje. En Roma, por ejemplo, Orson Welles estaba a la vez rodando otra película para ganar dinero, como actor, y dirigiendo El Quijote. Rodaba El Quijote de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Es decir, 10 horas, si no me equivoco. Y después, de 5 de la tarde a 2 de la mañana, interpretaba David y Goliat. Es decir, 9 horas, 19 horas de trabajo al día, dormía 2 o 3 horas y tan campante seguía. Bueno, claro, era Falstaff. Claro, una cosa absolutamente extraordinaria. Bueno, ese Quijote no es un Quijote, digamos, erudito, arqueológico, tal como lo cuenta Cervantes. No. Para él el Quijote está absolutamente vivo. Y es España. Y es el mito viviente, mayor que los personajes históricos. Y es lo que él más ama en esta vida. Pero entonces, claro,
intenta ver el Quijote de hoy, de su época, y entonces ha llegado el turismo y España, lo que a él le gustaba tanto, los pueblos, las casas, la gente, los lugareños, pues cambia con el turismo y aparecen Don Quijote y Sancho Panza en Vespa por los campos de la Mancha y entran en una taberna, en un mesón, y ahí está la televisión. Y allí se ve a Fraga Iribarne, por ejemplo, que son detalles, Claro. en fin, de mucho humor. Y al final de la película, bueno, Sancho pierde a Don Quijote. Y entonces ve a uno que tiene un catalejo, un telescopio, digamos, rudimentario, y dice, se habrá ido a la luna, déjemelo usted, y se pone a mirar a ver si Don Quijote está en la luna. Claro, la influencia del viaje a la luna de Méliès. Sí, sí. Y luego al final de la película lleva a Sancho a San Fermín. Sancho con su burro vestido de Sancho, naturalmente, y lo rodó en un San Fermín de verdad. Y entonces le preguntaban, ¿y cómo la gente que hacía? Pues viendo, dice, no, si nadie le hacía ni caso. En San Fermín cada uno va vestido a su manera y hay tantas cámaras, dice, lo cual demuestra la permanente vigencia del mito quijotesco, etcétera, que Sancho en la España de su tiempo seguía siendo igual. Bueno, no quiero alargarme, mira, su asistente decía una cosa: el Quijote era el centro de su vida, la auténtica expresión de su más íntima personalidad. Él se sentía otro Quijote. Entonces es un libro que yo he leído con verdadera fascinación. Claro, yo aviso siempre, te interesará este libro. Si te interesa el Quijote, si te interesa Orson Welles, si te interesa el cine, si no te interesa ninguna de esas tres cosas, pues Es mejor muy que no lo leas. desaconsejable, claro. Bueno, vamos a hacer una pausita y hablamos con el autor, con Agustín Sánchez Vidal, que además es un autor de larga trayectoria, Sí, claro. muy de los que saben cosas, investigan cosas, etcétera. Pero Antes hacemos la tomamos pausa porque Divecol, lo primero es mantener efectivamente. nuestro Colesterol orden. a raya, como Tú no dices debe que ser. Divecol. Mira, además en Zaragoza tú no sabes cómo comen. O sea, yo que he vivido allí 2 Los años y dulces. tal. No, y los dulces. Pero y las magras con tomate. Ya, y los salados. No. Los pepinos. Yo no he visto pepinos tan salados y tan eso. Las variantes que dicen ahí, los encurtidos. Encurtidos. Bueno, o sea, en Zaragoza es un reto permanente. A ver, aquí colesterol, Bueno, aquí pues triglicéridos. el Divecol, Bueno, para de esa Divecol, forma por lo menos quedarnos tranquilos cuando nos acostemos. después de lavarse los dientes, que no, si no se llega a vicepresidente y darse el canto. Para farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Que leí un libro de Agustín Sánchez Vidal, era Buñuel, Lorca, Dalí, El enigma sin fin, que publicó en Espejo de España. Ha publicado varios sobre Buñuel y Muchos, además que yo muchos, lo muchos. recomiendo porque Buñuel no todo el mundo lo entiende. No, no, y no todo el mundo lo y conoce. Sí se puede entender. Hombre, no, Claro no, que y sí. no todo el mundo conoce su No es un loco ni un complicada arbitrario, existencia. pero es listísimo personaje. Bueno, pero hablemos del Quijote y de don Wells. Agustín, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, encantado de tenerlo aquí y cuéntenos primero, ¿cómo concibe lo del libro? ¿Cuánto tiempo le lleva? Porque usted es de los que investiga. Pues la vida entera, ¿no? Como Wells. ¿Cuándo se le ocurre el libro y cuándo encuentra, bueno, Fórcola son, digamos, gente de fía? De Pobre, allí- sí, pero han Sí, hecho sí. un esfuerzo, ¿eh? No, Porque hombre, esto, es que- 700 páginas. No, Muy de fiar. Es decir, que Fórcola, como indica el título, es una pieza de la góndola que cada una es completamente diferente. Fórcola publica, digamos, prototipos, no publica cosas que ya se puede encontrar uno repetidas. A mí en concreto lo que me surgió fue la duda cuando murió Orson Welles. Orson Welles murió en octubre de 1985. Me entró la duda de que la gente empezó a hablar, de que empezó a decir que él se sentía un fracasado, y yo dije, bueno, pero ¿cómo es posible que un talentazo tan extraordinario como este hombre que revolucionó el cine, la radio, el teatro, se pudiera Rita sentir un Hayworth. fracasado? Entonces, y que además vi que dentro de la gente que hablaba, pues había un montador, Mario Bonanni, que estaba en Italia, que decía que hasta el último momento había pedido material sobre el Quijote que él, Mario Bonanni, tenía en Italia, y que le decía que si se podía trasladar con sus moviolas para seguir montando el Quijote. Entonces, esto se me cruzó
con que 6 meses antes, en mayo de 1985, Steven Spielberg le había dado a Orson Welles una gran fiesta en Hollywood y que Orson Welles había acudido. Y entonces yo pensé, bueno, Orson Welles no iba jamás a nada, ni siquiera cuando le daban un Oscar honorífico iba a la ceremonia. Entonces, si fue a la fiesta de Spielberg, tenía que ser para intentar sacarle dinero, que era lo que se dedicaba Orson Welles, y seguro que veía a Steven Spielberg como una réplica actualizada del joven y petulante Orson Welles, que llegó con 24 años a rodar. ¿Me dejas interrumpirte con una anécdota de Spielberg que cuentas en el libro? Spielberg compró un trineo que ponía Rosebud por $60.000 y entonces Orson Welles dijo, bueno, tendré que poner en casa una carpintería para fabricar trineos. Muchísimas gracias, Andrés, por la forma tan el detenimiento con que has leído el libro, que me he divertido muchísimo. En fin, ha sido maravillosa. Bueno, muchas gracias. Y entonces es posible, perdona, que del Quijote, voy a decir una locura, es posible que aparezcan del Quijote de Wells, pues otras copias, otros ejemplares perdidos en algún laboratorio por ahí, que lo vendió y que Hakodar no lo ha rescatado. ¿Es posible? Sí, totalmente, porque Orson Welles, como no tenía dinero, dejaba las películas a revelar en los laboratorios, como no pagaba, se las embargaban, y luego, como también era muy dado a marcharse de los hoteles a las 3 o las 5 de la mañana porque no podía pagar la factura, salía por una ventana con las maletas y a veces no se acordaba de recoger en un armario las latas del Quijote, pues puede que en algún hotel por ahí perdido, en Italia, en Francia, en los muchos países que estuvo, aparezca alguna lata del Quijote que en su vida se dejó perdida don Orson. Que la llevaba en la maleta y decía, mi niño, sí. Fíjate, con todo cariño, toda la vida ahí con eso. Y ya habían muerto los protagonistas y seguía rodando. ¿Cómo se hace eso? Seguía. Bueno, él había desarrollado un sistema, iba a hacer todas las voces, es decir, que Orson Welles era un hombre que tenía una versatilidad, tenía una voz maravillosa, pero eso lo sabemos todos, pero lo que quizá no sepamos es que tenía una enorme versatilidad y podía imitar hasta 15 actores distintos en una película porque no le gustaba cómo había quedado y ni los propios actores a los que había doblado notaban qué insertos había doblado Orson Welles. Entonces iba a hacer de Don Quijote, iba a hacer de Sancho, iba a hacer de narrador, iba a hacer incluso de Orson Welles porque aparecía como tal personaje, un mecanismo muy cervantino, y entonces, aunque se habían muerto, como tenía mucho material y podía doblar lo que decían, o podía ponerlos de espaldas con unos dobles y rodar como ya había hecho en Otelo, pues él creía que podía seguir eternamente con su Quijote. Que es una cosa verdaderamente llamativa, porque es casi la cosa que uno no puede terminar, porque como está tan ligado a la propia vida, claro, casi es inevitable que no lo acabe. Ahora, que vaya dejando por ahí también mucho material para terminar. La pena es que no se lo dejara en herencia a Spielberg, porque sacaba una saga que ni Regreso al Futuro del pasado. O sea, seguro que lo comercializaba. De cómo se escribe una novela de Unamuno, que es alguien que se encuentra una novela en la que está su vida, y entonces la deja en la mesilla y va leyendo, pero no quiere seguir leyendo porque sabe que con toda probabilidad, tratándose de una novela, cuando acabe la novela acaba su vida. Entonces me recuerda un poco este mecanismo de seguir un poco como una Penélope de la moviola, tejiendo y destejiendo, porque quizá estaba tan ligada a su vida, a lo que era el personaje del Quijote que él había asumido, que se sabía que cuando acabara eso, pues a lo mejor también acababa su vida, que en cierto modo es digamos, lo que recoge la novela, ¿no? Bueno, ¿y cuánto tiempo te ha llevado a escribir este libro? Mucho. Es decir, que lo que pasa es que yo era un novelista primerizo, digamos, allá por los años 80, no me sentía con la destreza para manejar un personaje de la envergadura de Orson Welles, que era un hombre brillantísimo en las frases que decía, en cómo se expresaba, ¿no? Y luego manejar los personajes cervantinos con decoro. Utilizo la palabra decoro en el sentido de la perspectiva clásica, claro, es decir, que los personajes guardaran el decoro, ¿no? Entonces, me parecía que manejar a Orson Welles, por ejemplo,
de las frases que ha dicho Andrés antes, pues solo una es realmente de Orson Welles, las otras las he inventado, pero las he inventado siempre teniendo en cuenta, escuchándole mucho, viendo entrevistas, cómo se expresaba, y yo lo que he intentado es seguir un poco su forma de ser, para que el personaje de alguna forma siguiera siendo reconocible y el lector no note cuando me invento cosas respecto a las que sí que realmente dijo Orson Welles, en ocasiones reflejadas de forma literal. Entonces, eso era muy difícil. Luego hay una cuestión de fondo que a mí me preocupa siempre mucho, que es este país. Es decir, dediqué un libro que se titulaba Sol y Sombra a lidiar con lo que es, digamos, los trasfondos últimos de este país, que en gran medida yo creo que es lo que al Quijote lo mantiene vivo, claro, como gran arquetipo de lo que somos, de lo que son nuestras frustraciones, nuestros logros como colectividad, ¿no? Claro. Bueno, eso es una cosa que mucha gente no entiende. Yo por eso cuando se ponen a leer todos los años el Quijote, pues sí, es que a lo mejor bastaba con salir. Tú te vas al campo, no tienes que ir al campo de Criptana, te puedes ir a los Monegros, te puedes ir a mi pueblo, a Orihuela del Tremedal, hablas con un guardabosques jubilado y dices, anda, pero si habla como, este sí que es el caballero de la triste figura. Es decir, hay una parte española, esa especie de decencia, de decoro, una dignidad. La dignidad, que es una cosa del catolicismo popular español que no existe más que aquí, porque otros países católicos como Italia, como Francia, no lo tienen. La dignidad del español pobre, pero como está hecho a imagen y semejanza de Dios, no es menos que nadie. Eso es una cosa verdaderamente... Federico, y la ética del esfuerzo, no del éxito. Podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo nunca. Exactamente. Eso es admirable. Eso es la mejor España. Bueno, hay una cosa que dice, que está hoy, como estoy con el libraco este dichoso de la segunda parte del comunismo, que decía Julián Marías, que es una frase muy cervantina, muy quijotesca al fondo. Por mí, que no quede. Sí, claro, es un lema por mí que no estupendo, quede, que es realmente para poner en un escudo y elige las armas que quieras y lo que pongas, pero es por mí que no quede. Eso es tan español, por lo menos era tan español. Y ahí, Agustín, ¿tú ves que eso está desapareciendo o que se mantiene? Evidentemente está desapareciendo. La novela, justamente, El torcedor íntimo de Orson Welles, es que él ha venido a una España que tiene idealizada, como tantos otros de la generación perdida, ¿no? Sí. Como Hemingway, como John Dos Passos, que han vivido una España que ellos han defendido a capa y espada, y de repente notan que esa España, que ha permanecido aletargada durante siglos, anclada en el arado romano, de pronto esa España despierta y se lanza a una aventura desaforada por el consumismo. Y la misma empresa, exactamente la misma empresa, que está por un lado introduciendo los plásticos en España, que es la empresa Dupont, esa empresa, que es la que introduce el tergal, el teflón, todo lo que asociamos a los plásticos, es la que está financiando a Samuel Bronston. Es decir, que él se va de Hollywood, Orson Welles, y se lo encuentra Hollywood aquí. le persigue y monta una franquicia aquí que hace justamente películas en las que algunas de ellas, como puede ser el caso del Cid, entran de lleno dentro de lo que es, vamos a decirlo entre comillas, el alma española. Entonces, se le llevan todos los demonios, porque él ha idealizado, cree que se puede encontrar a Don Quijote y Sancho cada vez que uno dobla la curva de un camino, y al principio es así, pero se da cuenta de que a medida que pasan los años, estos dos arquetipos naturalmente se han lanzado, digamos, por la parte Sancho Pancesca, han dejado desasistido al caballero, y entonces Orson Welles lo que intenta es, antes de que esa España desaparezca, que se le vaya de las manos, dejar constancia de que hubo un país que era así y por el que pelearon tanta gente, ¿no? Al que llamaban España, el país al que llamaban España, Federico. Bueno, pues Agustín, enhorabuena de verdad por este trabajo, que es también un trabajo de vida, y bueno, pues nada, hasta el próximo. Muchísimas gracias. Recordemos, el libro se llama Quijote Wells, sencillamente, en Fórcola, de Agustín Sánchez Vidal. Eso es. Si me dejas añadir solo una cosa, yo tuve la fortuna de estar una vez con Orson Welles, porque yo iba con mi padre, con Luis Miguel, y hablé con él, y entonces me dijo que él había sido novillero en Sevilla, cosa que es imposible comprobar si es uno más de sus fake, de sus cuentos, de sus camelos.
o es verdad. Un Otra genio de sus mejores novelas, de sus mejores películas, Fake. que fracasó rotundamente, maravilloso, buenísimo, donde aparece buenísimo. Hoja Kodar. que es una Exactamente, cosa. yo creo que la hizo para eso. Bueno, muchas gracias y nos vamos, que hoy han pasado tal cantidad de catástrofes que no se preocupen, que no se van a aburrir. Hasta mañana a las 6, pásenlo bien.